Buenos días. Para todos ustedes un saludo cariñoso y espero que se beneficien del estudio del capítulo 27 de Mateo. Vamos a empezar. Versículos 1 al 10. Mateo 27. Cuando llegó la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en concilio para matarlo. Y al encontraron culpable, según ellos, a Jesús, le encontraron que Jesús era culpable de haber afirmado ser el Hijo de Dios, ser el Mesías. Y entonces ellos decidieron matarlo, pero ahora tenían que ver cómo lo mataban, porque ellos las leyes de ellos no eran sobre las leyes romanas, los romanos los dominaban. Y entonces decidieron llevarlo pues a Pilato. Versículo 2. Le ataron a Jesús y lo llevaron y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo entregó, debido a que lo habían condenado, se lamentó, devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. 4. Diciendo: pequé entregando sangre inocente. Ellos le dijeron: ¿y nosotros qué? ¿Y a nosotros qué nos importa esto? Tú verás qué haces. Entonces Judas decidió, versículo 5, ir al templo y arrojar las 30 monedas de plata, y después decidió ahorcarse. El versículo 6. Pero los principales sacerdotes tomaron las monedas que estaban en el piso del templo. Dijeron: no es legal ponerlas en la ofrenda, ya que es dinero de sangre. 7. El 8, por esto, no, el 7. El concilio tomó el dinero y compró el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Lo que ellos hicieron pues es un crimen que habían cometido. Luego lo que hicieron como una obra piadosa, eso es lo que hicieron, y creyeron que con ello ya estaba solucionado, que Dios ya se calmaba, que ya estaba tranquilo Dios con una obra piadosa que habían hecho. Este campo, versículo 8, se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. 9. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, que dijo: y tomaron las 30 monedas de plata, que es el valor que los israelitas fijaron a aquel, esto es al Mesías, y los dieron por el campo del alfarero, como el Señor había ordenado. Esto estaba profetizado que había de ocurrir. Esto en la profecía, como ustedes comprenden, es muy importante, porque Dios anticipa lo que va a ocurrir a fin de que puedan identificar que lo que ocurre es de Dios. O sea, está dentro del plan de Dios, quiero decir. Aquí vemos el triste fin de de Judas. Vimos, le salió mal su negocio, su proyecto. Estaba él apuntándose para obtener un muy buen puesto en el gobierno del Mesías. Le salió mal, y al ver que era condenado y que él no se defendió, se suicidó. Devolvió el dinero y se suicidó. Entonces ya estaba pues Jesús en el palacio de Pilato, versículos 11 al 14, estuvo delante del gobernador. Este le interrogó diciendo: ¿no eres tú el rey de los judíos? Jesús, en una forma hebraica, le contestó: tú lo dices. Esto es, le afirmó. Jesús dijo: sí, yo soy. Tú lo dices, hasta tú lo dices. 12. Pero nada respondía Jesús al ser interrogado por los sacerdotes y los ancianos. Entonces esto le admiró a Pilato y le dijo: ¿no oyes cuánto testifican en tu contra? Pero Jesús no les respondía ni una sola palabra a los sacerdotes, a los escribas, a los ancianos, a los fariseos. Y esto admiraba al gobernador. Versículos 15 al 26. En cada festival era costumbre del gobernador liberar a una de la multitud de presos que existían. Ellos
que ellos iban a escoger el preso que quería que sea liberado. 16. En ese entonces tenían un preso notable llamado Barrabás. Por esto, cuando estaban reunidos, Pilatos les dijo: ¿a quién quieren que les libere? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado el Mesías? 18. Porque sabía que lo habían entregado por celos. 19. Por otro lado, estando sentado Pilato sobre el tribunal, su mujer le envió una advertencia diciendo: no tengas que ver nada con este justo, porque hoy he sufrido en sueños por él. 20. Pero los sacerdotes y los ancianos habían convencido a las multitudes que estaban ahí en ese lugar que pidan la liberación de Barrabás y la muerte de Jesús. 21. Esto es obra de los sacerdotes, ¿no es cierto? Entonces el gobernador les preguntó diciéndoles a la multitud: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Entonces ellos gritaron, conforme les habían advertido los sacerdotes, a Barrabás. Después Pilato, 22, les dijo: ¿qué debo hacer con Jesús, el llamado el Mesías? Todos gritaron: que sea crucificado. 23. Pero el gobernador volvió a insistir y dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos, gritando mucho, decían: sea crucificado, sea crucificado. 24. Viendo Pilatos que nada conseguía, sino que solamente aumentaba el tumulto de la multitud, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: no soy culpable, ustedes son testigos. 25. Y todo el pueblo contestó diciendo: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces liberó Pilato a Barrabás, y a Jesús, después de hacerlo latigar, lo entregó para que sea crucificado. Finalmente lograron, por los gritos de la multitud, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, lograron conseguir que también el gobernador romano decrete la muerte, asienta la muerte de Jesús crucificado. Muerte que ellos habían alcanzado la condena la noche anterior, cuando Jesús confesó que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, los judíos, los romanos, estuvieron envueltos en la muerte de Jesús. No solamente son los romanos. Efectivamente, los romanos tenían que sancionar la muerte de Jesús, porque la ley romana es la que imperaba en esos días y no las leyes judías, pero sin embargo, para poder gobernar, el gobernador condenar a Jesús, los judíos tenían que haberle condenado. Y entonces los judíos y los gentiles mataron a Jesús. Versículos 27 al 30. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel romano, que estaba en el mismo palacio, y reunieron alrededor de Jesús toda la tropa que había en ese cuartel. 28. Después de quitarle la ropa, le dejaron desnudo y le pusieron un manto militar escarlata. Tejieron una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza, además le pusieron una caña en su diestra, y se arrodillaban delante de él los soldados y se burlaban diciendo: salve el rey de los judíos. Y le escupían y tomaban la caña y le golpeaban su cabeza. Jesús sufrió inmensas injurias, inmensas humillaciones, además de los pecados de la humanidad que cargaba. Se le hacía muy difícil a Jesús, porque no veía pequeño acto de simpatía o gratitud por la obra inmensa de salvación que hacía. Versículos 31 al 44. Después de haberse burlado los soldados, le quitaron el manto, ese manto militar escarlata que le pusieron, y le pusieron su manto y le llevaron para crucificarlo. 32. Al salir, después de salir, encontraron un hombre de Cirene llamado Simón, al que obligaron a llevar la cruz. 33. Y fueron a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera.
34. Y le dieron de beber vinagre con ajenjo. Él lo probó, pero no quiso. Era una bebida que daban como para amortiguar las funciones cerebrales a fin de que el sufrimiento sea mejor. Jesús rechazó beber esta especie de remedio porque quería estar completamente lúcido para poder terminar de vencer la lucha contra Satanás, esa lucha que se hacía en la mente de Jesús, igual que en nosotros, los de la fe, la lucha se hace en la mente, o sea, en los pensamientos, en las emociones, en los afectos, en los sentimientos. Ahí es donde Satanás obra y quería vencerle a Jesús. ¿Para qué? Para que alguno de estos se aparte del amor, de la misericordia hacia nosotros, de la compasión, de la bondad. Jesús venció, nunca se apartó en medio de circunstancias tan terribles por las que él vivía, un dolor, una angustia, además una angustia mental al ver la actitud de los hombres hacia él. Sin embargo, nunca se apartaron de él la misericordia, la compasión, la bondad, el afecto. Y así Jesús, por eso quería estar lúcido, para que sus funciones cerebrales, estas que acabo de mencionar, pueda él usarlas perfectamente para derramar, ser un canal de la actitud de Dios el Padre hacia nosotros. No olviden ustedes que la victoria de Jesús consistió en lo siguiente: el pecado nos apartó de Dios. Pues bien, eso hizo en Jesús. El pecado lo apartó de Dios, y más tarde, más abajo vamos a leer. Pero también, por supuesto, al ser apartado de Dios, el pecado nos quitó toda conexión con el amor. Esto es, el amor que se expresa, el amor se expresa con la misericordia, en la compasión, en la bondad, en la tolerancia, en la paciencia, etc. El amor, Jesús nunca dejó de ser un canal del amor. En esto consistió, porque el pecado justamente eso lo aparta de Dios y le bloquea el amor. Por eso los seres humanos no amamos mientras no llegamos a la fe. Nos amamos a nosotros, básicamente nos amamos a nosotros. Aunque podemos mostrar simpatía, educación, pero sin embargo el amor básico es a nosotros mismos. Jesús venció al pecado porque él siguió amando a los que le insultaron, a los que le ofendieron, a los que le menospreciaron. Siguió amando hasta el fin. Por eso venció el pecado. Por eso Jesús pudo resucitar. Esa victoria le hizo, no olviden, sobre todos los pecados de la humanidad, que es lo que él llevaba en su cuerpo. Bueno, entonces Jesús rechazó tomar el vinagre con ajenjo para tener sus funciones mentales claras. 35. Y entonces lo crucificaron. Se repartieron sus vestidos sorteando. No olvidemos que dejarse clavar clavos en los pies y en las manos, clavos grandes, qué dolor habrá sufrido. Y sin embargo, acuérdense, por esto les decía, Jesús nunca dejó de ser un canal de la misericordia divina. Enseguida pidió al Padre, como leemos en otro evangelio, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por esto Jesús, por el amor, venció al pecado. Porque el opuesto al pecado es el amor, y el pecado es el opuesto al amor. Nosotros vivimos en pecado, por eso somos opuestos al amor, a la simpatía, a la compasión. En cualquier circunstancia, ¿no es cierto? Somos opuestos. Pero cuando llegamos a la fe ya no, porque participamos del Espíritu de Dios. Bueno, se repartieron sus vestidos una vez que lo crucificaron y se sentaron allí los soldados y le custodiaban. 37. Y pusieron sobre su cabeza la razón de su condena. Escribieron esto: este es Jesús, el Rey de los judíos. Jesús fue condenado por ser el Rey de los judíos. ¿Por qué razón? Porque el Rey de los judíos, ese momento, ¿quién era? El emperador romano. En otras palabras, Jesús nunca rehuyó ante Pilato decir que no era el Rey de los judíos para que no lo condenen. Por ser el hecho de que Jesús admitió a Pilato que era el Rey de los judíos, se ponía en competencia con el emperador romano, y eso en la ley romana era causante, causal de muerte. Por eso murió Jesús. Pero los judíos, en cambio, lo mataron por ser el Hijo de Dios, el Mesías prometido a ellos.
O sea, un rechazo absoluto de gentiles y judíos, un rechazo absoluto a Jesús. Porque Jesús es rey y Él va a venir a gobernar la tierra. Para esto viene, ¿no es cierto? 38. Entonces fueron crucificados junto a Él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. 39. Los que pasaban por ese lugar le insultaban a Jesús, moviendo sus cabezas. No les insultaban a los otros dos ladrones, a Jesús, y decían: Él te dijo que derribará el templo en 3 días y luego lo reedifica. Perdón, que derribe el templo y en 3 días lo reedifica. Sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Bájate de la cruz. 41. Igualmente los principales sacerdotes, no solo la gente que pasaba por ahí, los sacerdotes que debían tener cierta compostura, sin embargo, estaban también burlándose de él junto con los escribas y los ancianos. O sea, la representación de Israel estaba burlándose, estaba ofendiendo, estaba humillando a Jesús. 42. Le decían: a otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es del rey de los judíos, si es el rey de Israel, baje ahora de la cruz y creeremos en él. 43. Y si es que Dios está con él, que lo rescate, si es que lo quiere, ya que él ha dicho que él es hijo de Dios. 44. También los ladrones que estaban ahí le injuriaban. Después uno de ellos, como leemos en Lucas, dejó de injuriarle, y al mirar la actitud de Jesús, el testimonio que Jesús daba en la cruz, su actitud, él comprendió que Jesús era un justo y le dijo al otro: nosotros merecemos este castigo. Él no, él es un justo. Y le pidió ayuda. Y por esa razón fue salvado. Ese ladrón fue salvado. Ustedes ya han leído en Lucas eso. 45 al 53. Hubo oscuridad en toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. Dios quería mostrar en la naturaleza el duelo que sentía. Si bien quería alcanzar la muerte de Jesús para salvar a la humanidad, pero eso no quiere decir que no le causaba un profundo dolor lo que estaba experimentando Jesús. Y ese dolor lo hizo saber, lo expresó, lo hizo manifiesto con esta oscuridad de 3 horas, de 12 a 3 de la tarde. Alrededor de las 3 de la tarde, Jesús gritó con voz muy fuerte. No olvidemos que había pasado Jesús sin comer, azotado, desangrado, sin dormir. Estaba muy débil, su vida prácticamente estaba acabada. Sin embargo, con una voz muy fuerte, con una voz como con proclama, Jesús quería hacer saber su condición y gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Algunos que estaban allí, versículo 47, dijeron: este llama a Elías. No olvidemos que Jesús dijo estas palabras. Estas palabras son hebreas, las dijo en hebreo. El pueblo hablaba arameo. Si bien los líderes religiosos sabían hebreo, sin embargo el pueblo no sabía hebreo, prácticamente no sabía. Por eso no entendieron lo que Jesús dijo y confundieron que llamaba a Elías. 48. Inmediatamente corrió uno de ellos hacia la gente que estaba ahí, la multitud, tomó una esponja empapada en vinagre, la puso en un palo y le dio a beber. 48. Pero los restantes que estaban ahí, esta era una obra de misericordia, de piedad, que los judíos acostumbraban a hacer para agradar a Dios, que todavía hacen. Y entonces, pero los demás, versículo 48, se opusieron a esto y dijeron: veamos a ver si es que Elías viene a salvarle. 50. Jesús otra vez, con una voz potentísima, dio un grito de victoria y remitió su espíritu. Así murió Jesús. Jesús no murió derrotado. Jesús murió victorioso, porque toda la humillación que sufrió era la victoria de Jesús sobre Satanás. Esa es la victoria de Jesús sobre Satanás. Venció, murió vencedor, y la prueba que murió vencedor es que resucitó. Por eso que nuestra salvación se hizo en Él. En Él venció ya el pecado. El pecado no solamente de quién, el pecado de todos nosotros, porque Él llevaba el pecado. Por eso, hermanos, ¿por qué
vivir bajo la carga del pecado si ya nuestros pecados fueron remitidos en el cuerpo de Jesús? Ya podemos caminar en amistad con Dios. Esto es, con el Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces, versículos 45, estoy en el 48, vamos al 50. Jesús entonces con grito, con una gran voz potente, remitió su espíritu. Es así como Jesús inclinó su cabeza y había muerto. Esta gran salvación que hizo por nosotros. Y luego, 3 días después, resucitó. Bueno, cuando ocurrió esta muerte de Jesús, versículo 51, el velo del templo se rasgó en dos. Desde arriba hacia abajo, la tierra tembló y las rocas se abrieron, se partieron. O sea, hubo conmoción cósmica. Pero además, un evento religioso importantísimo que muchas veces se entiende mal. Se rasgó el velo del templo. Ustedes recuerdan que entre el lugar santo y el lugar santo y el santísimo era un solo espacio, ¿no es cierto? Pero la mitad tenía dividido con una cortina. Detrás de esa cortina estaba la presencia de Dios oculta. Y entonces muchas veces no se entiende lo que se lee en Hebreos 9, que se acabó la separación que hace el pecado entre Dios y el hombre, se acabó. Esto quiere decir que se partió el velo del templo. Y no olvidemos que el templo era un símbolo de Jesús. Cuando Jesús murió, se solucionó el problema que hacía que el hombre esté separado de Dios, esto es el pecado. Por eso es que nosotros podemos acercarnos con confianza a Dios, porque ya tenemos unión con Él gracias al sacrificio de Jesús. No olviden esto. No es como algunos hacen una cantidad de simbolismo. No, lo único que significa es se acabó la separación entre Dios y el hombre. Jesús solucionó el problema del pecado. Se acabó la separación entre usted y Dios. Jesús solucionó. Esta es la base de la fe. El 52. Y algunos sepulcros se abrieron y cuerpos de los santos que habían dormido se despertaron. 53. Y salieron de la tumba cuando Jesús resucitó. Vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. En esta forma Jesús hizo saber que el pecado había sido solucionado y la muerte también había sido solucionada. Ya la muerte tiene una salida, que es la resurrección. La resurrección que Él inició y que luego nosotros, los de la fe, los que tenemos fe en la historia de Jesús, también resucitaremos con absoluta seguridad, hermanos. No es que no sé, no, ya fue hecha nuestra salvación en Jesús, absoluta. Jesús triunfó totalmente, de tal forma que es imposible dudar que nosotros vamos a resucitar también, porque hemos sido salvados en Él. Esta es la gran diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto. En el antiguo pacto todo gira alrededor de la ley. En el nuevo pacto todo gira alrededor de Jesús. El antiguo pacto sirve para darnos el conocimiento del pecado. El nuevo pacto nos da el conocimiento de Dios. Esto está en Hebreos 8, 11, 12 y 13. Muy bien, 54 al 56. Por otro lado, el centurión que estaba junto a Jesús, que lo custodiaba, viendo el terremoto y lo que había sucedido, muy asustado dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Estaba completamente asustado porque se dio cuenta en qué había participado. Había intervenido en la muerte del Hijo de Dios. Estaba asustado, pero reconoció, a diferencia de estos líderes religiosos judíos, que con una dureza de conciencia, como vamos a ver más abajo, seguían adelante con su propósito. Dice también, versículo 55, estaban allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Estas habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre estas estaban María Magdalena en primer término. ¿Por qué? Porque ella es la única que tuvo fe. De todos los que seguían a Jesús, fue la única que tuvo fe. Los discípulos no querían creer que Jesús iba a morir, ni que Jesús iba a resucitar. Por eso escaparon. La única que tuvo fe en lo que Jesús les anticipó, su muerte y resurrección, fue María Magdalena, la que
era la endemoniada que fue liberada de los demonios. Esta fue la primera que tuvo fe. También estaba María, la madre de Jacobo y José. Parece que se refiere a su mamá, la Virgen María. Y tercero, estaba también la mamá, que se llama también María, de Santiago y Juan. A María, la mamá de Jesús, no le mencionan mucho porque la relación con Jesús sobre su relación carnal es la relación de fe. Por eso que María Magdalena siempre está primero, porque fue la única que tuvo fe. Su mamá no tuvo fe. Al último empezó a tener fe. Igual que su hermano, Jacobo o Santiago, que luego fue el dirigente de la iglesia primitiva. Pero Santiago nunca tuvo fe cuando Jesús vivió. Después que Jesús resucitó, empezó a asistir a las reuniones de los seguidores de Jesús. Bueno, entonces, al terminar el día, el versículo 57 al 61, sucedió que vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que había llegado a ser discípulo de Jesús. 58. Este se acercó a Pilato para requerir el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que le entregaran el cuerpo. 59. Entonces José tomó el cuerpo y le envolvió en un lino limpio. 60. Y lo puso en su propio sepulcro, que era nuevo, excavado en la roca. Una vez que Jesús estaba en el sepulcro, hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. También ahí en ese lugar de la sepultura de Jesús estaban María Magdalena nuevamente y las otras Marías sentadas junto al sepulcro. Repito, siempre le mencionan a ello primero porque ella tenía relación de fe. La relación con Jesús no es carnal, no es de parentesco, es de fe. Por eso que a su mamá no le mencionan mucho. No es que ella murió sin fe, no, después sí, era participante de los seguidores de Jesús, pero después que él resucitó. 31, perdón, ahora vamos al 62 y 66. Al día siguiente, o sea, después de la preparación, aquí es necesario explicar algo. La preparación, que es el día anterior, o al sábado o a la Pascua. En este caso es a la Pascua. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la Pascua. La Pascua que Jesús celebró fue el día anterior. Por esto dice, miren, al día siguiente, o sea, después de la preparación, esto es el día de la Pascua. El día de la Pascua. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos con Pilato y dijeron, Señor, nos acordamos que aquel engañador, cuando vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, ordene asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos en la noche y roben el cuerpo, y digan al pueblo que ha resucitado de los muertos, de tal forma que el último engaño será peor que el primero. Entonces Pilato les dijo, versículo 65, tienen guardias, asegúrenlo como ustedes saben. 66, ellos fueron, aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra. Muy bien, en esta forma ellos seguían con su necedad de querer ocultar. Eran los celos, ellos tenían celos de Jesús, porque Jesús era escuchado, la multitud le escuchaba. A ellos simplemente tenían que escucharlo porque iban a la sinagoga, pero no tenían, la gente no era atraída a escucharlo, a escucharles a ellos. Esto era la causa que les dio tanto celo. Y por supuesto los escribas, porque Jesús les explicaba las escrituras a ellos. Ellos, que eran los que escribían la escritura, no sabían lo que Jesús les explicaba. Esto también les dio celo, porque el pueblo prefería a Jesús antes que a ellos. Pues ahí ya estuvieron contentos cuando pudieron asegurarle para que Jesús no resucite. Era una oposición violenta, estaban obstinados, porfiados. Esto es bien grave, hermanos, porque es muy común actualmente en las iglesias dogmáticas, las que tienen dogmas, esos les hacen dogmáticos a las personas. Y el Espíritu Santo no puede
obrar en ellos, porque la porfía no puede vencer el Espíritu Santo, la obstinación. Los dogmas es una porfía respecto a algo. Bueno, y entonces así terminó Jesús su vida, su sacrificio, y por ello, como les dije hace un momento, nosotros somos salvos y tenemos relación con el Padre. Vivimos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. La ley nos lleva a Jesús. Pero una vez que a Jesús hasta el Calvario, una vez que llegamos y aceptamos esa historia, nosotros ya estamos bajo la gracia, que es la acción de Dios personal en un creyente. Esta es la gracia, la acción continua, personal de Dios en un creyente. Les agradezco por haberme escuchado, que Dios los bendiga, que tengan una buena Navidad. Hasta luego.